En el nombre de Jesús. Amén. Dice el primer versículo de nuestro evangelio de hoy: Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. ¿Qué podemos recordar del evangelio de hoy? ¿En qué día transcurre este relato? ¿Se acuerdan? ¿Qué día? En el día de reposo. En el día de reposo entró Jesús ¿a qué lugar? A la sinagoga. A la sinagoga. Fue a la iglesia, ¿cierto? ¿Y cada cuánto hacía Jesús esto? ¿Era la primera vez que lo hacía, dice el texto? ¿Lo hacía cuando tenía ganas? ¿O cada cuánto lo hacía? Esta era su costumbre, o sea que lo hacía siempre. Bien, piensen en esto. Habíamos aprendido en Navidad que Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Él es la Biblia viva y andante. Y hoy, o en ese día, acude al lugar donde el pueblo de Dios se reunía cada día de reposo a escuchar la palabra. Y esto, dice el Evangelio, era su costumbre, algo que hacía frecuentemente. Una escena parecida habíamos escuchado que sucedió con el pueblo judío en tiempo de Esdras y Nehemías. El pueblo se reunió ansioso por escuchar la lectura de la ley. El texto remarca más de una vez que el pueblo se reunía para escuchar con mucha atención, no de mala gana, sino realmente esperando que eso suceda. Luego de la lectura de la ley, esta ley era explicada por los levitas y el pueblo estaba tan interesado en lo que enseñaban que no se movían de ese lugar. Para ellos esto era todo un suceso. Aquí podemos ver el origen de la primera parte de nuestro servicio divino, donde la primera parte de la liturgia nos lleva a la lectura de la palabra de Dios y después a la predicación del pastor, donde nos explica qué quiere decir lo que acabamos de escuchar. Y seguramente que muchos pueden estar identificados con el pueblo, porque yo sé que muchos no pueden esperar, están toda la semana pensando que llegue el domingo para reunirse en la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y ya el sábado en la noche se acuestan pensando: mañana voy a ir a la iglesia a escuchar la predicación, para escuchar las sublimes palabras de nuestro pastor. Y seguramente que su salmo favorito es: qué alegría cuando me dijeron a la casa del Señor iremos. ¿O no? ¿Será que están así? Nuestro evangelio de hoy, hermanos, nos confronta como pueblo de Dios y nos muestra realmente quiénes somos y qué es lo más importante para nosotros que somos cristianos. Nos confronta como iglesia de Cristo, puesto que nos lleva a preguntarnos si el mismísimo Hijo de Dios, la palabra hecha carne, se dignaba a asistir sin falta cada día de reposo a la predicación. ¿Quiénes somos nosotros para despreciar o no tener en alta estima este día que fue apartado para tal fin? Este es un texto que derriba por los suelos toda pretensión de aquellos que dicen ser cristianos, pero no acuden a la iglesia a oír la predicación de la palabra. Este texto expone a aquellos que piensan que le alcanza solamente con ser buena persona para que Dios los tenga en buena estima. Este texto expone a aquellos que piensan que es posible ser cristiano y no ir a la iglesia. También demuestra que en el fondo, quien no tiene en alta estima la predicación de la palabra de Dios no merece siquiera ser llamado cristiano, puesto que ignora o rechaza lo que tan claramente Dios enseñó a su pueblo cuando les entregó su ley por medio de Moisés, especialmente en el tercer mandamiento.
¿Qué dice el tercer mandamiento? Esa palabra que deberíamos tener grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones, y nosotros y nuestros hijos. ¿Qué dice el tercer mandamiento? Santifica el día de reposo. Parece que en algunas tablas se borró. O otra versión más antigua dice, acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que también deberíamos saberlo de memoria. Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no menospreciar la predicación y su palabra, sino que debemos tenerla por santa, oírla y aprenderla de buena gana. Y tal vez, justamente ustedes podrán decir, pero este es un mensaje para los que no están aquí, no es un mensaje para los que estamos en la iglesia. Bueno, pero fíjense que este mandamiento no es tan superficial como eso, sino que es mucho más profundo. Porque uno puede pensar, este mandamiento yo lo cumplo, tengo por costumbre ir los domingos a la iglesia, ¿no? Pero veamos lo que enseña el catecismo a profundidad al respecto. Dice, no pecan contra este mandamiento únicamente quienes lo hacen groseramente o quienes lo profanan, como aquellos que se privan de escuchar la palabra divina por obtener más riquezas de este mundo trabajando, o aquellos que prefieren asistir a otros lugares mundanos en lugar de ir a la predicación, sino que también quebrantan el mandamiento el sinnúmero de personas que oyen la palabra de Dios cada domingo, pero no le dan el valor sagrado que tiene, como aquellos que solo por costumbre asisten al sermón y entran y salen de la iglesia de tal modo que al cabo del año no saben nada más que lo que sabían al principio. Y el catecismo de Lutero va mucho más profundo aún. Dice, aunque todo lo hicieras de la mejor manera posible, aunque fueras el más sabio y maestro de todas las personas y que sabes todas las cosas, no por eso dejas de morar y vivir diariamente en el reino del diablo, quien no descansa día y noche para acecharte y encender en ti la incredulidad y los malos pensamientos contrarios a los que aquí acabamos de exponer y a todos los mandamientos. Por eso es imprescindible que tengas en tu corazón y tu mente en todo momento la palabra de Dios, en tus labios, en tus oídos. Pero si tu corazón está ocioso y la palabra de Dios no resuena en él, el diablo fácilmente se abrirá paso y te dañará antes de que puedas advertirlo. Por el contrario, la palabra de Dios posee la fuerza total cuando se la considera con seriedad, se la escucha y se la recibe apropiadamente, de modo que no pasa de manera estéril, sino que también tiene poder de despertar incesantemente una comprensión, un goce y una devoción nueva en nosotros, suscitando un corazón y pensamientos puros que antes no estaban en nosotros. Porque la palabra de Dios no es un conjunto de palabras ineficaces o muertas, sino activas, vivas y eficaces. Y ya podemos ver cómo el no asistir a la palabra, a la predicación de la palabra de Dios, trae graves consecuencias para la vida de las personas, no solamente los del mundo, sino principalmente para los cristianos. Porque no solo nos volvemos vulnerables al diablo y a sus mentiras, sino que nos hace presa fácil de las tentaciones de este mundo. Porque sin la palabra de Dios no hay cosa alguna que ponga freno a los malos deseos de nuestra carne. Y peor aún, sin la palabra de Dios permanecemos ignorantes de las terribles consecuencias que tienen nuestros pecados, y más aún, sin la palabra de Dios ni siquiera sabríamos que somos pecadores y que diariamente ofendemos a Dios. ¿Saben lo que tienen en común aquellos cristianos que caen en pecados como la rebelión contra las autoridades, el adulterio, la mentira, el robo o el desear las cosas ajenas? Que todos ellos comenzaron por dejar de tener la palabra de Dios en alta estima, como la cosa más importante en su vida.
¿Saben por qué la gente de este mundo vive en malicia, injusticia y soberbia constante? Porque no tienen la palabra de Dios para que los purifique, ya que el ser humano no puede limpiarse a sí mismo. Pero de nada nos sirve, queridos hermanos, aunque estas palabras realmente son duras y exponen nuestra realidad de una manera contundente, de nada nos sirve pensar solamente en los pecados del otro. Más sano es poder evaluarnos hoy a nosotros mismos y a nuestra relación con Dios. Porque nuestra relación con la palabra de Dios es muestra de nuestra relación con Dios. No hay forma de relacionarnos con Dios por fuera de su palabra. Por eso hoy es un buen día para meditar en cuánto hemos fallado en santificar el día de reposo con nuestras propias vidas. Y podemos preguntarnos, ¿cuál realmente es mi esfuerzo para santificar el día de reposo? ¿Cuánto uso la palabra de Dios y la oración para santificar mi tiempo, mi trabajo, mi estudio y mi vida? Inicio mi día cada día dando gracias a Dios por haberme levantado y pidiéndole su protección para el día. Culmino mi día dándole gracias por su protección y pidiéndole que me guarde en la noche. ¿O soy perezoso y me aburro con la palabra de Dios? ¿Tengo algo de temor de Dios siquiera por todos estos descuidos que a diario cometemos? ¿Honro la palabra de Dios ansiando escucharla predicada en el tiempo señalado? ¿Me alegra aprenderla de corazón y vivir de acuerdo a ella los días de mi vida? ¿O desprecio la palabra de Dios por negligencia, por ignorancia, o no prestándole atención cuando es enseñada, leída o predicada? Y para los hijos podemos preguntarnos, ¿estoy siempre dispuesto cuando mis padres me dicen que es hora de ir al servicio divino, a escuchar la palabra de Dios? ¿O soy muy rápido para poner excusas para no asistir con el fin de hacer cosas que me gusten más? Y volviendo a los grandes, suelo quejarme sobre mi pastor o sobre la liturgia del servicio porque es muy larga o porque no me entretiene lo suficiente. ¿Cuánto me esfuerzo para meditar en todo lo que sucede en el servicio divino y cómo cada palabra que se dice o se canta puede ser de bendición para mí? Y por último, lo más común y la mayor excusa escuchada en todos los países habidos y por haber, pongo excusa el pecado de otros hermanos para no asistir a escuchar la predicación de la palabra de Dios en el día señalado. El pueblo reunido en tiempo de Esdras al principio estuvo muy ansioso de escuchar la palabra de Dios. También los que estaban en la sinagoga cuando Jesús comenzó a predicar estaban muy contentos y lo admiraban y veían cuántas palabras de gracia había en él. Pero cuando Jesús comenzó a explicar la palabra de Dios y cuando los levitas comenzaron a explicar y a exponer la realidad de pecado en la que vivía el pueblo, podemos ver dos reacciones distintas de pecadores como nosotros. Los primeros lloraron en tiempos de Esdras y se lamentaron porque se dieron cuenta de cuán grave era su situación delante de Dios. En tiempos de Jesús, los judíos reaccionaron de otra manera. Se enojaron, lo echaron de la iglesia y la querían arrojar del cerro más alto de la ciudad, porque no soportaron la verdad que expone en primer lugar la palabra de Dios sobre cuán lamentable y cuán crítica es nuestra situación como seres humanos delante de Dios. Y aunque esto nos parezca extraño, esta es en realidad la forma en que Dios actúa. Porque nos parece extraño que Dios nos ponga en disciplina, nos parece extraño que Dios nos llame la atención y nos diga, estás en peligro de muerte por causa de tus pecados. Y no quisiéramos escuchar esa palabra, pero Dios en su sabiduría lo hace porque es la única forma en la que puede prepararnos para escuchar la segunda parte del anuncio de la palabra de Dios, esa que Jesús mismo viene a traer para cada uno de nosotros. Aunque nos parezca extraña, esta es la forma en que Dios actúa
para llevarnos, queridos hermanos, al arrepentimiento por nuestros pecados. Tanto en el pasado, como fue en los días de Esdras, como lo fue en días de Jesús, predicado por Jesús mismo, por Juan el Bautista y por sus apóstoles, y como lo sigue siendo hoy en día. Porque el propósito de Dios es que desesperes de todas tus fuerzas, que desesperes de tu sabiduría humana, que aprendas a buscar la luz, la inteligencia y todo buen consejo solo de Dios y en su palabra. Jesús, como buen hijo de Dios, confió en Dios y obedeció su palabra. Asistía a la sinagoga regularmente. Él era la luz del mundo, pero se dejó iluminar por la palabra. Ahora, a pesar de que Jesús hace lo que cualquier cristiano honesto, fiel y temeroso de Dios haría, que es asistir todos los domingos a la iglesia para escuchar la predicación de la palabra de buena gana, Él no lo está haciendo como un mero ejemplo para nosotros. No está haciendo esto para que nosotros simplemente lo imitemos. No. Lo que sucedió aquel día del Evangelio cuando Jesús leyó la palabra de Dios y después la predicó y la enseñó y la interpretó, es un suceso sin precedentes entre la historia de la humanidad y que inauguraría lo que sucedería también cada domingo en boca de aquellos que predicaran en su nombre. Tal y como enseñó a los presentes en aquella sinagoga, la Escritura fue leída públicamente ese mismo día y en ese mismo momento no solo se anunció, no solo se profetizó, sino que se cumplió lo que se había anunciado. ¿Recuerdan qué escritura era la que leyó Jesús? Está difícil, ¿no? Un rollo del libro de Isaías. Muy bien, se ve que estaba atento. Bien. Un rollo del libro de Isaías y el texto decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Queridos hermanos, con la llegada de Jesús, Él mismo daría cumplimiento a la ley y a las profecías con su propia persona, porque su persona y la palabra de Dios son la misma cosa. Él es el Verbo de Dios. Tan poderoso como lo es Dios, el Padre, así de poderoso es Jesús y así de poderosa es la palabra de Dios. Tan sabio como lo es el Padre en los cielos, así de sabio es Jesús y así de sabia es la palabra de Dios que nosotros recibimos. Y la palabra de Jesús es aún superior y mejor que la palabra de Moisés, que la ley de Moisés. Porque no es que sea más palabra de Dios una o menos palabra de Dios la otra, pero sí porque la palabra de Jesús trae la buena noticia del Evangelio. Aquella que no solo provoca llanto y lamento en las personas, en los pecadores arrepentidos, sino que es aquella que viene para traer gozo y alegría a los pecadores arrepentidos, porque trae la santidad de Dios como un don, como un regalo, por causa de Cristo. Y no es una nueva demanda de Dios para con su pueblo. Jesús no viene a decir nuevamente lo que se dijo en tiempos de Moisés: obedezcan a mis palabras y yo estaré con ustedes. Jesús invierte las cosas y viene a decir: yo estoy con ustedes, yo obedecí la palabra de Dios. Por tanto, ustedes ahora pueden obedecer en verdad a Dios y a su palabra y recibirla de buena gana. La palabra de Jesús, que es una palabra liberadora, porque por medio de ella todo el que cree es declarado libre de pecado, libre y vencedor de la muerte y de todo dominio del diablo. Eres libre de la acusación de todos tus enemigos. Es una palabra que abre los ojos porque nos ilumina para que podamos conocer la verdad. Aquellos que antes estábamos condenados a vivir en un mundo de tinieblas y mentiras. Porque en ningún otro lado que sea fuera de la palabra de Dios
Podemos llegar a conocer qué es lo que está bien y qué es lo que está mal fuera del consejo de Dios. Pero por sobre todas las cosas, lo que la palabra de Dios viene a traernos en este día es a traernos descanso. De manera que tu futuro ya no depende de tus esfuerzos y de tus obras, sino de los esfuerzos y de las obras de Cristo. Así es, Cristo vino al mundo para que tú puedas descansar. No mañana, no pasado mañana, no el año que viene después de que hayas juntado plata. No, hoy y ahora y aquí. Para que puedas ver la luz y puedas ser libre de toda culpa y temor. Porque te dice y te recuerda aquella palabra que recibimos en el día de nuestro bautismo, que somos hijos de Dios y que Él se encarga de proveernos lo necesario a nosotros. Y para eso trabajó Jesús hasta la muerte por ti. Para que tú puedas descansar, Él se dejó consumir por las tinieblas por ti. Y se hizo esclavo y siervo de todos por ti, que muchas veces no has tenido en alta estima la predicación y su palabra. Y lo hizo para que tengas una esperanza firme y segura, no en tus propias obras, no en tu propia justicia, no en tus capacidades, sino solo en Él y todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Jesús vino a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Este es el año del jubileo, el año en que todos los judíos descansaban, que se dejaba la tierra, que no se trabajaba, que simplemente se vivía de la promesa de Dios, porque Dios había dicho en el año del jubileo que por 7 años multiplicados por 7, es decir, por 49 años, la gente iba a trabajar la tierra, iba a ganarse el pan con su propio esfuerzo, trabajando, pero en el año 50 nadie trabaja, todos descansan, toda deuda es perdonada, todo esclavo es liberado, nada queda pendiente y nada hay que hacer para sostener a nuestras propias vidas. Lo único que iba a sostener la vida de aquellos que no trabajaban todo ese año y que se iban a jubilar, de ahí viene la palabra jubilación, del año del jubileo, que tiene que ver con descansar. Lo único que nos iba a sostener es la promesa de que Dios iba a proveer de lo necesario. Y esta es una promesa cumplida para nosotros cuando Jesús hizo todo lo necesario para redimirnos. Ahí especialmente Jesús lo hizo en el día de reposo más importante de la historia de la humanidad. ¿Saben cuál es ese día? ¿Cuál es el día de reposo por excelencia? El día en que no solo la creación descansó, sino el día en que el Creador descansó. El día en que Jesús, después de su muerte, descansó de su obra de redimirnos. El día anterior a su resurrección, el sábado de gloria o el sábado santo. Y después de haber descansado y dejado todo en manos de su Padre Celestial, allí el Padre Celestial cumplió con su promesa y nos redimió y lo resucitó al tercer día, cumpliendo así y dejando en claro que Él tiene poder incluso para levantar a los que se han muerto y para darnos paz y para darnos también la fe como un lugar seguro al cual recurrir cuando estamos en momentos en los que desesperamos, en momentos en que decimos, ya no sé cómo voy a seguir, ya no me quedan fuerzas para tirar para adelante, todo es demasiado pesado. Imagínense cuán cargada estará la vida de aquellos que no asisten a la iglesia en los domingos, porque no pueden hallar realmente verdadero descanso, porque el descanso que ofrece el mundo es solamente un descanso físico y temporal, pero el descanso en Dios para sus hijos es un descanso espiritual y eterno. Por eso, cada domingo es el día de reposo para nosotros, porque es un día en que dejamos de trabajar para descansar en Cristo, para recibir de Él todas las bendiciones que tiene para darnos. Así lo dijo Él mismo en el Evangelio: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados o cansados, que yo los haré descansar.
Confía en el Señor y en su palabra. El día de reposo es para descansar en Él, no para trabajar, no para hacer otras cosas. Y no dudes que aquel que puede darte la dicha de vivir para siempre, seguramente hallará la forma de sostenerte por algunos años más, con comida, bebida, casa, hogar y todas las cosas que por su gracia te da. Porque la realidad, hermanos, es que Dios, en su gran sabiduría, nos ha dado su palabra para que podamos conocerle y creer en Él, para que podamos ser limpiados de nuestros pecados y ser santificados y purificados por esta palabra, para que tengamos vida eterna y en paz, para tener un lugar seguro en el que refugiarnos ante el ataque de nuestros enemigos, para que podamos guiar a nuestros hijos en un camino de vida, de rectitud y de amor. Así que, querido hermano, querida hermana, no busques más señales de que Dios te ama y se preocupa por ti. Observa cuántos millones de personas están hoy en el mundo enfocados en otros planes, pero por su gracia divina tú hoy estás aquí, ante la presencia de Cristo, escuchando esta palabra. Dale gracias a Dios por hacerte parte de su pueblo hoy día y porque día a día te anima a que puedas proponerte el crecer en conocimiento de Dios, meditar en su palabra, y no solo los domingos, sino cada día de su vida. Porque incluso en los días que trabajamos necesitamos descansar, ¿o no? ¿O las 24 horas trabajamos? No. Por eso también cada día en nuestra vida necesitamos descansar, aunque sea 5 minutos, meditando en la palabra de Dios, escuchando lo que Él tiene para decirnos, para consolarnos y gozarnos en la salvación que Él nos da. Que así sea por la gracia de Dios. Amén. Amén.